Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la interpretación constitucional. Para hablar acerca de interpretación constitucional tenemos que saber qué significan esas palabras que conforman ese título. Interpretar es clarificar el significado de una palabra inserta en el lenguaje jurídico. Y constitucional es todo aquello que se encuentra plasmado en la Constitución. En ese sentido, la interpretación constitucional es darle un sentido, un alcance a la norma constitucional para su aplicación. En nuestra investigación vamos a hablar acerca de lo que son los métodos de interpretación de la Constitución con base en la norma, con base en la realidad y con base en la tópica jurídica. Con base en la norma tenemos 4 métodos: el método literal o gramatical, el método teológico, el método histórico y el método sistemático. El método gramatical o literal es mediante el cual analizamos literalmente lo que está escrito en la norma. No necesitamos una interpretación adicional de una investigación mayor, sino que el caso se soluciona con lo que se encuentra consignado en la norma. El método teológico es el método mediante el cual la aplicación de un texto legal requiere de una identificación del propósito que la norma busca proteger. En Colombia este método es muy utilizado, ya que nuestra Constitución está conformada por muchos valores y principios y tienen un sentido teológico. El método histórico, también llamado originalista, es el que tiene en cuenta los antecedentes históricos de la norma, desde su génesis, se tiene en cuenta para su interpretación. Y el método sistemático es el que permite interrelacionar los preceptos, dado que las normas constitucionales forman parte de un mismo ordenamiento jurídico. Tenemos además los métodos de interpretación constitucional basados en la realidad. Entre estos tenemos el método sociológico, el método evolutivo y el método comparado. El método comparado es el que, mediante el cual analizamos las decisiones tomadas en otro ordenamiento jurídico basados en casos similares. El método sociológico es el que se hace teniendo en cuenta la realidad social actual. Y el método evolutivo es el que tiene en cuenta los cambios sociales, políticos y económicos a través del tiempo. Existen también los métodos de interpretación de la Constitución desde la tópica jurídica. En esto tenemos el método del antecedente judicial y el de la ponderación. El método del antecedente judicial es cuando tomamos la decisión de un caso basado en un caso previo que ya fue solucionado y que, como manera de jurisprudencia, se puede generar también la solución al caso presente. Y el de la ponderación se presenta cuando existen conflictos entre los principios constitucionales y entonces toca hacer un sopesamiento o toca hacer un balance de ellos para determinar cuál prevalece. Tenemos además los principios de la interpretación constitucional. Los principios constitucionales consagran pautas de suplementariedad o de valor instrumental que nos permiten darle a la Constitución un mejor manejo y hacerla mucho más eficaz en su cumplimiento. Entre estos principios tenemos el principio de la unidad constitucional. Establece que la Constitución debe ser vista como un todo armónico, sistemático, coherente, integrado, y que de ninguna manera se debe perder su coherencia textual en su interpretación. El principio de armonización establece que toda aparente tensión que se presente en las disposiciones constitucionales deberá ser resuelta de manera óptima sin sacrificar sus principios, sus valores ni sus derechos. El principio de corrección funcional exige al juez intérprete de la Constitución que no desvirtúe las funciones dadas por el legislativo a los órganos constitucionales a fin de que ese equilibrio inherente al Estado constitucional se mantenga y no se altere.
El principio de la función integradora establece que el producto de la interpretación constitucional solo podrá ser válido si éste contribuye a integrar, a pacificar y a ordenar las relaciones entre los poderes públicos entre sí y de estos con la sociedad. El principio de interpretación, de acuerdo con los tratados los tratados internacionales de derechos humanos, son un conjunto de normas, reglas, preceptos encaminados, creados principalmente por los ordenamientos jurídicos interesados. Además, deben siempre conservar la buena fe, deben ser coherentes, deben prevalecer los derechos fundamentales, ya que son su base de protección, y se componen no solo de su texto como tal, sino de su preámbulo y de sus anexos. El principio de la interpretación conforme a la Constitución consiste en asignar un sentido a la interpretación constitucional a fin de coadyuvar a su correcta aplicación a la realidad. El principio de interpretación orientada a la Constitución es el que se efectúa desde la legislación infraconstitucional a partir de las respuestas hermenéuticas de la Constitución.